se llama su Sería compañera que me va a ayudar? la tasa de filtración glomerular. Un ratito. ¿Su compañera que me va a ayudar, cómo se llama? Sara ¿Sara qué? Pizarro. Pizarro. Ya. En el artículo, ¿qué dice? Solo quiero que me digan el texto del artículo. Ahorita le hablo, doctor, es que no está bien mi señal. O si alguien lo puede abrir el artículo. ¿Alguien lo abrió? Sí, doctor. A ver, Sí, en castellano, ¿qué dice? Porque hace primeramente una reflexión. Eh, El- la parte que dice abstracto, No, está entre la página 2 o página 3. ¿En sinopsis o introducción, doctor? Después de la introducción. Está criterios para la ira. Eh, Dice, se avanzó poco en la comprensión de la ira a lo largo de los dos primeros milenios. ¿Ese ¿Ya? criterio, doctor? Ah, ya. Sí. De los dos primeros milenios después de Cristo. Aunque el término nefritis se remonta en el siglo XVI, eh, no fue hasta realmente del siglo XIX que Brigitte describió la insuficiencia renal o enfermedad de Brigitte e incluso tanto las formas agudas como crónicas. Un siglo después, Un Bywetter siglo. y Bill, Ujú. descubrieron la insuficiencia renal aguda después de una lesión por aplastamiento y sin embargo durante el resto del siglo XX la insuficiencia renal aguda no tuvo una definición bioquímica ampliamente aceptada. Hasta 60 definiciones diferentes llenaron el campo. En 2004, los criterios de Riffle, riesgo, ¿Ya? lesión, fallo, pérdida, enfermedad renal terminal, fueron propuestos por la Iniciativa de Calidad de Diálisis Aguda. Riffle incluyó el cambio en la creatinina sérica o la producción de orina como criterios que reconocían que la ira podría ser no oligúrica, pero al mismo tiempo la creatinina puede no aumentar tan rápidamente como disminuye la producción de orina. Y por lo tanto es mejor tener ambos criterios disponibles. No se comprendió en ese momento el grado en que interactuaban los criterios de producción de orina y creatinina. Una deficiencia de los criterios Riffle fue su aplicación en pacientes con enfermedad renal crónica preexistente. En pacientes con creatininas basales elevadas, los cambios proporcionales requeridos por Riffle parecían excesivos, como por ejemplo, mientras que un paciente con una creatinina basal de 1.0 miligramos de cilitro cumpliría los criterios de IRA con con un aumento a 1.5. Un paciente con creatinina basal de 2.0 miligramos de cilitro necesitaría alcanzar 3.0. Además, cuanto mayor sea la creatinina basal, mayor será el tiempo necesario para alcanzar un aumento del 50%. En esencia, no parece creíble que un paciente con una creatinina basal de 2.6 miligramos de cilitro necesita aumentar a 3.9 y tardará 3 días en hacerlo, solo para llegar a Riffle R. Por esta razón, la red Akin propuso una modificación de Riffle que también clasificaría la ira cuando solo se observe un pequeño aumento de creatinina de 0.3 miligramos de cilitro o más, en un periodo corto de tiempo como de 48 horas o menos. Finalmente, en un esfuerzo por armonizar Rifle-Akin o P-Rifle, una modificación para pediatría, Kidney Disease Improving Global Ujú. propuso una versión unificada de estas reglas y ahí está la tabla 1 que viene. ¿Puede hacerle un cortecito a la tabla 1 y pegarla para que la veamos? Eh, ¿Cómo, doctor? Es que yo estoy de mi La- celular. por eso, hágale un screen. Ah, ya. Hágale un screen y vaya a hacer esa tablita 1.
¿Logró descargar? ¿Quién lo descargó? Yo, doctor, ahorita lo mando la foto al Telegram para que la pueda añadir a la diapositiva. Ya, la tabla 1. Y envíenla después la tabla 3 porque vamos a trabajar con eso. Ya envié la tabla 1, doctor. Ya, perfecto. Ahorita la miramos. A ver, vamos, vamos a ver. ¿Por qué estoy pasando clase? A ver, esperemos un ratito. Ya, estoy acá. Entonces, estamos acá. Tabla 1. Tabla 1. Ya. Acá en la tabla 1, vean ustedes, aquí aparece, vamos a tomar en cuenta el riesgo, la creatinina, aquí tenemos la producción de orina, acá, esto es en ml por kilogramo hora. Fíjense las etapas, etapa 2, etapa 3, etapa 3. Entonces, acá vemos lo siguiente. Ya, me están viendo, ¿no? Sí, Hola, doctor. ¿ven lo que estoy? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, en el escenario del riesgo es el paciente que está con hipovolemia. Aumento 1.5 la creatinina sérica. O sea, si un paciente tiene 1 y está ahora 1.5 en veces, dice, ¿no? El paciente tendría que tener 2,5. Luego tengo o disminución del 25% de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, es un paciente que estaba orinando 125 ml por minuto. Entonces, si ustedes calculan eso, 125 ml kilo minuto, me da 60 ml de orina por minuto. Entonces, si yo tengo 60, eso es el 100%, 50 serían 30, 45 ml. Entonces, este paciente que está con hemorragia, que está con hipovolemia, con infarto agudo de miocardio, tiene 25 ml, perdón, 60, ¿cómo era? 60, 30, 45 ml por minuto, ya está en la primera fase de la insuficiencia renal aguda. O dice 0,5 ml kilogramo hora durante 6 horas. O sea, si el paciente pesa 60 kilos, si yo le calculo a 1 ml, serían 60 por 6, 36, 360. Pero en este caso, el paciente estaría orinando 150, 180 ml. Esto sería la etapa 1. Acá. En esta etapa 1, acá. En esta etapa 1, criterios de producción de orina, nos quedamos con esto, 0,5. Acá, ¿creen ustedes que está actuando el simpático? ¿Creen que está actuando la aldosterona y la vasopresina? ¿O el ADH? Acá. Hola.
¿Me escuchan? ¿Me están siguiendo? Sí, doctor, sí, sí. La Sí, pregunta doctor. es, en esta fase, donde ya estamos con 0,5 ml kilogramo hora por 6 horas, y tenemos una oliguria, todavía no oliguria, sino una disminución del 25%, mi pregunta es, ¿creen ustedes que está aquí como mecanismo de compensador? ¿Quiénes estarían actuando? ¿Se acuerdan los mecanismos de compensación de la hipovolemia? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien. Y nos quedábamos al final con angiotensina 2, que producía vasodilatación de la arteria aférente y vasoconstricción del eferente. Y la aldosterona favorecía la absorción de sodio. Y la vasopresina favorecía la absorción de agua, o la ADH. Y había una pregunta en el práctico que trabajamos el día jueves, ¿cómo está la fracción de eyección? Perdón, la fracción de excreción de sodio. ¿Está disminuida o aumentada? Disminuida. Bien, disminuida porque el sodio se está absorbiendo. Entonces nosotros acá estamos hablando de la etapa 1. Acá hay riesgo. Aquí ya tenemos una lesión del parénquima. Miren, lesión dice aquí. Acá ya aumenta 2 veces la creatinina sérica. Y fíjense cómo la tasa de filtración cae el 50%. O sea, ustedes están haciendo, está con sonda Foley su paciente y tienen, digamos, 360 ml en 6 horas. Y de repente usted en las otras 6 horas ven que de los 360 tiene la mitad, ¿cuánto es? 180, digamos 170. Disminución de mayor al 50% o 150 ml. Ojo, cayó la tasa de filtración del paciente en más de la mitad y subió la creatinina 2 veces. Estaba en 1,3, ahora, perdón, estaba en valor normal en 2,5 y ahora este paciente sube el doble, está en 4. Que hubiera Por, acoplado. perdón, ya. Y acá tenemos un filtrado menor a 0,5 ml en 12 horas. Esa es la etapa. Ahora estamos en la etapa 2. Vean, tener una creatinina de 2, una creatinina de 3 veces el valor normal del inicial. ¿Qué creen acá respecto a la angiotensina 2, a la vasopresina? ¿Está funcionando todavía? Sí, ha caído Sí. la tasa de filtración glomerular. Sí, pero todavía no tenemos un paciente en anuria, ¿no? Tengo un paciente en 0,5 ml por kilo peso de orina por hora por 6 horas y ha caído el 50%. En cambio, acá ya la creatinina sube 3 veces su valor normal y la tasa de filtrado es mayor a 4, tasa de filtrado glomerular, mayor, no, esto es la creatinina, esto es la creatinina. Pero miren acá ya, cuando hay falla, aquí ya tenemos falla acá teníamos lesión, ¿no? Aquí está más agudo, falla, etapa 3. Y miren acá, la creatinina sube 3 veces el valor normal, o sea, ya está en, digamos, era 1 su normal, 2 es el doble y 3 veces sería 3 miligramos desde el valor de inicio. Miren ustedes, para no confundirnos, estamos hablando de 4 miligramos ya de creatinina. Y ahora, vean ustedes esto, ya no es 0,5, ¿no? ¿Lo ven? Es 0,3. 0,3 por 60 son 18 ml por hora. O sea, ya no son 35 ml por hora, son 18 ml por hora. Y más tardecito, después de un día, anuria. Entonces, cuando nosotros estamos ya con un paciente con anuria o con una diuresis de 0,3 ml por kilogramo hora, ojo, ya estamos nosotros frente a lo que vendría a ser falla. Ya no es lesión. O sea, ya no estamos hablando de lesión, ya estamos hablando de falla. Ahora, aquí ya vamos a entrar nosotros en una necrosis tubular aguda. Acá. Miren aquí,
Acá, pérdida, dice, pérdida completa de la función renal. Miren acá, ya no hay nada de diuresis. Y la enfermedad renal, esto ya sería 3 meses después, el paciente está con insuficiencia renal crónica. Entonces, acá en esta etapa, donde ya hay falla, es donde vamos a empezar a ver la, la, se llama la insuficiencia renal aguda, pero ya entrando a una necrosis tubular aguda. ¿Y qué caracteriza la necrosis tubular aguda? Tiene que haber isquemia, hipoxia, lesión de la misma célula, y su desprendimiento celular y con un aumento de las presiones retrógradas. Bien, entonces esa es nuestra definición sobre insuficiencia renal aguda. Ahora, ¿dónde está su compañera? Sara, ¿qué tiene la pregunta 2? Y si alguien tiene que participar, también participa de lo que haya hecho. ¿Qué tiene la 2, Sara? En la pregunta 2 era copiar la figura 1 y la tabla 3. Ya. En esta es la que había que copiar. ¿Por qué quería que copien esta tabla? Me pareció una tabla muy bonita en el sentido de que es muy explicativa. Ahorita les voy a mostrar. ¿En qué sentido es explicativa esta? Miren acá. Aquí tengo lo siguiente. Acá. Todo esto es prerrenal. Miren, todo esto es prerrenal. En prerrenal puedo tener ¿dónde está? Escúchame. Acá. En prerrenal tengo hipovolemia, que es lo que hemos discutido, ¿cierto? En esto ustedes creo que ya no tienen duda. De todo lo que sea depresión de volumen, hemorragia o tercer espacio, no se olviden, las famosas pancreatitis, las peritonitis, los traumatismos musculares, hipovolemia. La clase anterior, prerrenal, función cardíaca deteriorada, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva o una embolia pulmonar. Esta parte quedó, digamos, como pendiente por explicarse. Esta parte de acá, donde dice, ahora, la pregunta que les voy a hacer. Estamos en prerrenal. Vasodilatación sistémica. ¿Por qué la vasodilatación sistémica produce insuficiencia renal prerrenal aguda? Por la caída del retorno venoso. Ya, siga, está incompleto. Está bien, empezó bien. Si cae el retorno venoso, cae la volemia. Siga, siga. Y si cae la volemia, hay hipoperfusión. Y la hipoperfusión lleva a la isquemia y de ahí a la hipoxia. Por ahí va, ¿no? Correctísimo. Está bien la respuesta. Entonces, si yo tengo una intensa vasodilatación, la sepsis, miren, cirrosis y anafilaxia. Bien. Cuando nosotros decimos sepsis, estoy hablando de que ingresa una bacteria, reacción antígeno-anticuerpo, fagocitosis. ¿Se acuerdan? Eso se ve en fisiología. El macrófago secreta interleucina 1, interleucina 6. Esas interleucinas que se secretan, más otros mediadores, van a ser potentes vasodilatadores. ¿Estamos? Esos potentes vasodilatadores dan tanto vasodilatación arterial como venosa, disminución del retorno venoso, disminución de gasto cardíaco, disminución de presión arterial. Agreguen aquí, por favor,
¿Por qué la cirrosis está dentro de la vasodilatación? Esto yo les ayudo. Pongan acá entre paréntesis óxido nítrico. Existe grandes cantidades de óxido nítrico en los pacientes que tienen cirrosis. Por lo tanto, se produce una vasodilatación sistémica y la misma historia. Y aquí en anafilaxia pongan ejemplo mordedura por abeja o pongan inyección de un medicamento que uno tiene alergia, la penicilina. ¿Qué se libera acá? Aquí se va a liberar ingentes cantidades de histamina, que son potentes vasodilatadores. Bien, seguimos bajando. Vascular. No, sí, vascular. No, acá. Estamos hablando prerrenales, ¿no ven? Y dentro de los prerrenales tenemos, Doctor, que el ¿sí? cuadro era muy grande y lo dividí en dos. En la primera, que es esa, solamente es la prerenal y la siguiente imagen ya es lo siguiente. Ya, está bien. Pero este patorrenal dice anestesia, cirugías, síndrome hepatorrenal y medicamentos con AINE. Bien, acá nosotros tenemos, vamos a ver con los AINE, que es lo que me interesa. A ver, aquí. Ah, aquí. Vamos a recordar este concepto primero. Entonces, aquí tenemos regulación glomerular de la filtración. Entonces, si yo tengo, esto es un recordatorio, tengo una disminución de la perfusión por caída de presión, por vasodilatación, por insuficiencia cardíaca o infarto, esta caída de la presión va a hacer de que el filtrado glomerular caiga también. A ver. Ah, no, esto es por la presión oncótica. No, esto no. Esperemos, ahora tengo. Esto quiero que vean. Ya. Familiarícense con esto que siempre he venido repitiendo. Lo normal es vasodilatación, vasoconstricción, aumento de la presión glomerular. Eso es lo normal. Y ahorita estábamos analizando el concepto de lo que era medicamentos por AINE. Los medicamentos por AINE están actuando a este nivel. Hay aquí una prostaglandina a este nivel que produce vasodilatación. Eso es fisiológico. Cuando uno recibe una aspirina continuamente, cuando uno recibe indometacina, cuando uno recibe naproxeno por 10 días, 8 días, bloqueamos a esa prostaglandina. Ese bloqueo de la prostaglandina vasodilatadora produce aquí vasoconstricción, caída de la presión de perfusión, insuficiencia renal aguda prerrenal, para que no, para que no se, para que no se pierda.
Doctor, su micrófono está apagado. Ya. Te preguntaba, ¿cuál de estos medicamentos produce vasoconstricción? Que es prerrenal. Que no sea aspirina, que no sea ciclosporina. ¿Cuál de estos produce vasoconstricción de la arteriola aferente? De los que les pedí que investiguen. ¿Lo tienen? No. ¿Cuál de estos produce vasoconstricción a este nivel? Ya, hasta mañana doctor. Ya. Casi no. No me han dicho. Les dije que revisen un libro de fisiopato, mejor dicho, de medicina interna. La gentamicina sería, doctor, los aminoglucósidos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita se va a acabar nuestro Zoom. En 15 minutos, después que se acabe, arrancamos. Y revisen ahorita, por favor, libro de medicina interna. Pueden revisar un libro de farmacología y me responden esas preguntas. Es que si ustedes no ponen de su parte, no me colaboran, no avanzamos. O sea, yo quiero interacción. Entonces, terminamos ahorita la clase, ya lo doy por terminado y pónganse a revisar, por favor. Está bien, doctor. ¿Ya? Bueno, otra vez después a ingresar de 15 minutos, ya acabó la clase. Volvemos a ingresar después de los 15 Sí, van minutos. a volver a ingresar. En 15 minutos vamos a poner nuevamente a las 20, hoy es 41, 20:55. 20:55 arrancamos. Ya, doctor. ¿Ya? Recording stopped. Bueno, Doctor, disculpe, antes de que se acabe, ¿puede repetir la pregunta? Es que algunos no escucharon. La pregunta está escrita en el práctico que les envié mañana. Son 4 medicamentos o 5 que tienen que investigar. Ay, sí, 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 doctor, ya. Porfa, ¿ya? Hola, Mateo. Ya. Sí, 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 ya le di.
Ah, perfecto, perfecto. Ciérrela y a las -5 arrancamos nuevamente. Ya, gracias. Entonces, si lo hago esto esquemáticamente, la fosfolipasa 2 se convierte en ácido araquidónico y la ciclooxigenasa actúa sobre el ácido araquidónico y lo convierte en prostaglandina de tipo vasodilatadora. Y la hipoperfusión libera renina, se convierte en angiotensina, aldosterona. Esos son aldosterona. Bien. Resulta de que en este concepto tenemos nosotros siguiente. Ya. En este concepto tenemos lo siguiente. Acá dice antiinflamatorios no esteroideos. Esta es la arteriola aferente. Acá. Acá sobre la arteriola aferente van a actuar las prostaglandinas y van a producir vasodilatación. Esto es fisiológico. Pero en el contexto de un paciente que está con hipovolemia y le damos antiinflamatorios, aquí los antiinflamatorios bloquean a la ciclooxigenasa. Por lo tanto, no hay ciclooxigenasa, no hay prostaglandina y aquí hay vasoconstricción. Entonces, esta es la explicación cuando damos AINE en el contexto de hipovolemia. Luego aquí tengo arteriola eferente y aquí tengo un paciente que está tomando medicamentos para la presión. Ejemplo, el enalapril. Este enalapril es un inhibidor de angiotensina. Entonces yo tengo renina, angiotensina, aldosterona. Cuando nosotros damos medicamentos para la presión, tenemos que bloquear la angiotensina. ¿Estamos? Hay que bloquearla en hipertensión. Pero resulta que este señor ahora tiene hipovolemia o está con una vasodilatación periférica, una insuficiencia cardíaca. Si estuviera tomando sus bloqueantes de angiotensina 2, acá vamos a tener vasodilatación en arteriola eferente. Consecuentemente, la presión de perfusión a nivel glomerular va a caer y vamos a tener oliguria. Conclusiones. No podemos dar AINES en pacientes con insuficiencia renal aguda en el contexto de hipovolemia y tenemos que suspender los medicamentos para la hipertensión o para la IC, que son los inhibidores de angiotensina o los inhibidores de ARA2. Porque si nosotros seguimos dándole esto, vamos a tener acá, no, mejor dicho, estas sustancias van a ser bloqueadas, es decir, en vez que haya vasoconstricción por angiotensina 2, no va a haber aquí vasoconstricción por estos productos. Entonces, por eso yo tengo que suspender estos productos, tengo que suspender los antiinflamatorios no esteroideos en los pacientes con insuficiencia renal aguda. Entonces, aquí la pregunta que uno puede hacer es cómo se comporta en el contexto de una hipovolemia que cause disminución de la perfusión. ¿Por qué no debo dar AINE? ¿Por qué bloqueo la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras? ¿Estamos? Por eso no debo dar AINE. Obviamente, vean ustedes en arteriola aferente. Misma pregunta. En el contexto también de hipovolemia, ¿por qué no debo dar, debo suspender
los inhibidores de angiotensina. Entonces, ¿por qué debo suspender inhibidores de angiotensina? Porque la angiotensina es un potente vasoconstrictor de la arteriola aferente, ya que en condiciones de compensación frente a la hipovolemia, lo que se necesita es vasoconstricción de arteriola eferente. Y de esta manera tendremos perfusión glomerular. ¿Les quedó claro? Sí, doctor. Quedó claro, ¿no? Ya. Listo. Ahora les di tarea para que veamos lo que les pedí que lean en un libro de medicina interna. A ver, ¿quién participa? Nombre. No se peleen. No leí, no leí, no tuve tiempo para leerlo. ¿Qué estás haciendo? Mi mamá. ¿Quién participa? Aunque sea con una. Una principal. ¿Nadie va a participar? Ay, no. No puede ser. Si les he dado Buenas 15 noches, minutos para doctor. que lea. Doctor, buenas noches. ¿Cómo se llama? Saraí Ramos Aguilar. Saraí. Sí. Saraí Ramos. Le escucho. Lo que haya Ya, leído. O lea lo que tenga ahí en su libro. nos dijo que expliquemos cómo el mieloma múltiple y el síndrome de lisis tumoral Ya, producen perfecto. insuficiencia renal intrínseca. En el caso del mieloma múltiple, esta enfermedad hace que las células malignas plasmáticas produzcan lo que son inmunoglobulinas, cadenas ligeras, y ¿Ya? estas a su vez pueden precipitar en los túbulos dañando sus funciones. Esta, esta precipitación, al dañar los túbulos renales, va a hacer que el riñón pierda la capacidad de concentrar la orina, eliminar los desechos, y aparte de eso, a la par, también se produce hipercalcemia, porque debido a la afectación de las células en los huesos los huesos producen más calcio. Entonces, esa hipercalcemia a su vez va a causar vasoconstricción en las arteriolas eferentes. Esto va a reducir el flujo renal sanguíneo y contribuye a la insuficiencia renal. ¿En las aferentes o en las eferentes? Aferentes. Ya, entonces, alguna conclusión así, digamos, rapidita, sería lo siguiente. ¿Qué dijo? ¿De qué A habla? ver, espérenme un ratito. La sangre. Insuficiencia renal y mieloma múltiple. Su audio pueden apagar, Nicolé. A ver, dibujar. Ahí. Entonces, acá estamos viendo uno de los mecanismos en el síndrome de lisis tumoral. No, no confundamos. Vamos con mieloma. Lea mieloma otra vez. ¿De qué libro Ya. leyó? Del Harrison. A ver, lea de nuevo. Ya. En el resumen que dice, primero No, se lea. produce. Quiero que lea. Ya, en el mieloma múltiple, las células plasmáticas malignas producen grandes cantidades de cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Ya, un ratito. Estas,
Perdón. Cuando dice grandes cadenas, estamos hablando que el mieloma múltiple produce anticuerpos. Bien. ¿Dónde van estos anticuerpos? Siga leyendo. Perdón, un ratito. A estos anticuerpos, le vamos a llamar, son de cadena. ¿Dónde está? ¿Qué cadena dijo? Ligeras. Ya, estos son de cadena ligeras. Ya, listo. Sigan. Ya. Estas cadenas ligeras pueden ser tóxicas para los túbulos renales ¿Ya? y se produce una precipitación. Ya, Las entonces, cadenas ligeras, ya, un ratito. Estas cadenas causan lesión tubular. Espere, Martín. Estas cadenas están causando lesión tubular. Ya tenemos lesión tubular. ¿Y qué aprendimos en lesión tubular? Siga leyendo. ya, Siga. formando depósitos que causan daño tubular directo. Este daño se traduce en una disminución de la capacidad de los riñones para concentrar la orina y eliminar los desechos. Ya, entonces, cuando dice disminución en la capacidad de concentrar orina, significa que la absorción de sodio va a ser mala, la eliminación de urea va a ser mala. Entonces, aquí vamos a tener, ¿dónde está? Acá. Entonces, esta lesión tubular va a causar alteración en la concentración de la formación de orina y se acumulan desechos. ¿Cuáles son los desechos? Son dos: urea, creatinina, ácido úrico. Listo. Entonces, esta lesión tubular va a causar todo esto de acá. Obviamente a este nivel. Por lo tanto, estamos acumulando urea, creatinina, ácido úrico. Sigamos. El mieloma también puede provocar hipercalcemia debido a la liberación de calcio en los huesos. Ya, La un ratito, por favor. Solo un segundito. Ya. Un segundito. Entonces, este mieloma va a actuar a nivel de los huesos y va a producir, ¿dónde está? Así. Va a producir, va a sacar calcio. Entonces, esto, hay resorción de calcio. Mieloma causa resorción de calcio. O sea, le saca el calcio al hueso. Un ratito. Ya. ¿Y qué pasa con este calcio? La hipercalcemia puede causar vasoconstricción de las arteriolas aferentes, reduciendo el Ya. flujo sanguíneo renal. Entonces, ahora ya tiene pie y cabeza esto. Esto hace así, ¿no ve? Y esto hace así. Entonces, aquí tenemos ahora nosotros una vasoconstricción. Vasoconstricción de la arteriola aferente. Listo. Entonces tengo hipoperfusión por este lado y tengo por este lado que no hay una eliminación adecuada de los desechos. Insuficiencia renal aguda. Entonces esto viene así. Y aquí tendríamos el concepto de insuficiencia renal aguda.
Intrínseca. ¿Por qué es intrínseca? Porque el problema está, fíjense, dentro de la estructura del, de la nefrona. No depende de hipovolemia. Por eso es intrínseco. Y es una insuficiencia renal aguda intrínseca. Bien. ¿Quién tiene sobre alguien que haya leído otra parte? La gentamicina, la micacina. ¿Hola? Yo leí de Flores, que se ¿Sobre dice qué? sobre la gentamicina. Genta, perfecto, le escucho. Lea de Flores. Se elimina, hice un pequeño resumen. Se Espéreme, elimina espéreme un ratito, espéreme. ¿Su nombre? Ivana Solís. Ya. Listo, Ivana, le escucho. Se elimina por vía renal el 90% y aparece en el 20, casi en el 20% de los pacientes tratados, insuficiencia renal por el tratamiento con Ivana, toma gentamicina. el libro. No, Ivana, lea el libro. En Quiero el que lea el libro. ya estoy leyendo lo que resumí. Espera un No, ratito. libro. Ya. Ya, le escucho. Espera, lo estoy abriendo recién el libro. ¿Listo? Yo igual lo tengo el de farmacología de Flores y no lo encuentra Ivana. Ya, lea. Ya. Una parte que está en el capítulo 62 dice de que este antibiótico se une inicialmente a la membrana celular y se va a concentrar en los que son los lisosomas y de ahí va a formar los que son los llamados cuerpos mieloides. Una vez que se supera la capacidad acumulativa de los lisosomas, estos se rompen y el aminoglucósido es liberado en el citoplasma de la célula, donde interactúa con diferentes estructuras, produciendo finalmente la muerte celular. Siga. Eso es lo... No, muy Ya, cortito. esto No creo también que solo diga eso. no, es más largo todavía, Pero pero lea. habla ahí igual de los porcentajes. No, lea. Ya desde el comienzo entonces, Sí, yo quiero saber por qué la gentamicina produce insuficiencia renal. ya. Aunque la lesión más importante se produce en las células del túbulo proximal, se han demostrado también alteraciones en glomérulos, consistentes en una reducción del glomerular secundario, un descenso del coeficiente de ultrafiltración y del flujo sanguíneo renal. Aparecen alteraciones morfológicas concomitantes que consisten en una reducción del número y tamaño de los poros de la superficie del endotelio glomerular. En los túbulos aparece necrosis celular que no llega a afectar a la membrana basal. El antibiótico se une inicialmente al fosfatidilinositol en la membrana celular. Posteriormente, en el interior de la célula, al que llega por pinocitosis, proceso que requiere energía y que es regulado por la concentración de calcio intracelular, se concentra en los lisosomas, donde origina la formación de estructuras denominadas mieloides o citosegregasomas. A nivel bioquímico, los
inhiben las fosfolipasas A1, A2 y reducen la actividad de la esfingomielinasa. Una vez superada la capacidad acumulativa de los lisosomas, estos se rompen y el aminoglucósido es liberado en el citoplasma de la célula, donde interactúa con diferentes estructuras, produciendo finalmente la muerte celular. Estos cambios se Ya, acompañan de un aumento. siga. Ya el último. Estos cambios se acompañan de un aumento en la excreción urinaria de enzimas, proteínas, electrolitos y células. Ya. A ver, la pregunta es, el daño, según la lectura, pregunto, ¿es acá en el glomérulo o es aquí en el túbulo? En el túbulo. Proximal. Ya, perfecto. Pero también hay alteraciones en el glomérulo, dice. Ya. No la describe mucho, ¿no ve? Ya. Esta célula de acá, del túbulo, ¿la ven? Nos vamos a ubicar un poquito. Membrana basal, para que manejemos los términos que haya leído. Membrana basal. Acá. Membrana basal. ¿Estamos? Ahora voy a abrir acá una célula. Esta es la luz. Aquí está. Esto es normal, ¿no ve? Así. Así. Entonces, aquí pongo la luz tubular. Y aquí vamos a remarcar la membrana basal. Yo voy a hacer otra. Bien. Entonces, dice acá, se filtra la gentamicina. Ahí tenemos gentamicina. ¿Dónde va la gentamicina? ¿Dónde va? Lea ver de Ingresa a nuevo. las células tubulares y se almacena en los lisosomas. Ah, perfecto. Ahora escuchen esto para que no aprendan de memoria. Resulta que aquí yo les voy a dibujar de este color anaranjado lisosomas. 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 Y acá dentro de estos lisosomas vamos a poner, ¿qué voy a poner acá? Las enzimas que degradan lo La que gentamicina. fagocita. Los lisosomas, por biología, por histología, tienen una característica. Los lisosomas contienen sustancias oxidantes, ¿no? Oxidante, ejemplo, el H2O2. Estamos hablando de radicales libres. Estoy hablando de agua oxigenada, ¿verdad? El superóxido de hidrógeno. O estoy hablando este es el superóxido de oxígeno, o estoy hablando del OH, los hidroxilos, que es la lavandina. Bien. Entonces, si nosotros tenemos esto para que no aprendan de memoria, si yo tengo una ruptura de lisosomas, ¿qué van a liberar? Radicales Si se libres. rompen estos lisosomas, ¿qué se libera dentro de la célula tubular? Las enzimas esas que tienen las Exacto, especies reactivas de oxígeno. exacto. Si yo lesiono el lisosoma, acá, si yo tengo una lesión, porque dice que la gentamicina se une a los lisosomas y se liberan sustancias radicales libres. Y estos producen
lesión tubular. ¿Recuerdan? Entonces, si hay lesión tubular, automáticamente todas estas células van a empezar a estar inflamadas, van a tener aumento a la permeabilidad, van a tener apoptosis. Entonces, fíjense que acá no hubo hipoxia, ¿no? No hubo hipoxia. Es la gentamicina. Acá, esta gentamicina se unió a los lisosomas. Y estos lisosomas se degranulan, se rompe su membrana y producen inflamación a nivel tubular, ¿cierto? Ahora, todo lo que sea, para que no aprendan de memoria, todo lo que sea lesión tubular, ¿qué implica lesión tubular? ¿Qué implica lesión tubular? Sería la pregunta de las células tubulares. Entonces, acá, aquí yo les dije dónde están y se liberan sustancias radicales libres. Hasta aquí voy a poner sustancias hidrolíticas. Entonces, que quede claro que la gentamicina se filtra, ¿no? Y se reabsorbe. Eso es su forma normal, su mecanismo normal de la excreción de gentamicina. Filtración y reabsorción. Y si esta gentamicina está en excedente y se reabsorbe por los lisosomas, ahí vamos a tener nosotros una ruptura de lisosomas. Tengo estas sustancias hidrolíticas, que son estas que mencioné, que producen lesión tubular. ¿Y esto qué significa? Aumento de permeabilidad, acumulación de calcio, muerte celular. O sea, todo esto va a representar. Entonces, esto está haciendo la gentamicina, ¿cierto? Bien. Y aparte, Faltan 5 minutos. la presencia de la gentamicina en estas células van a activar un proceso inflamatorio y se van a liberar citocinas y quimiosinas. Estas citocinas y quimiosinas van a producir más inflamación a este lugar. Entonces, no solamente es por lesión, digamos, de la liberación. Esto de acá va a gatillar acá. Esto va a gatillar que tengamos nosotros respuesta inflamatoria. También, otra respuesta inflamatoria. O sea, es otra, ya no de la vía de los radicales libres. Otra respuesta inflamatoria que va a ser con la presencia de citocinas. Con presencia de citocinas. Listo. Por eso es que cuando ustedes indiquen gentamicina, el paciente tiene que estar bien hidratado y tiene que estar recibiendo gentamicina de acuerdo a la edad y de acuerdo al filtrado glomerular. Porque si no, nosotros vamos a ser los responsables de esta lesión a nivel de los túbulos y ahí se desencadena la primera fase de inflamación que es por los lisosomas y estos radicales libres activan otro proceso inflamatorio mediado por citocina. Más inflamación, más daño renal. Bien. Ya se va a acabar, nos damos 10 minutos para la otra parte de la pregunta que les hice, cómo actúan ¿cómo se llama esto? Los drogas, los antifúngicos y los antirretrovirales, cómo es que producen insuficiencia renal aguda. Bien.
Recording stopped. Entonces, terminamos la clase. En 10 minutitos nos arrancamos nuevamente y estaríamos hablando de 9:30, 9:40. ¿Me escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, 9:40 arrancamos clase. Ya. Salgan, por favor. La gentamicina, no. No, ya vimos gentamicina. Antifúngicos. Ya. Antifúngicos y antirretrovirales. Para el HIV, ¿no ves? Sí, Ya. doctor. ¿Quién participa? ¿Quién va a participar? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Fabiana Farfán. Fabiana. ¿Qué? Farfán. Farfán. Farfán con... ¿Cómo se escribe Farfán? ¿Con B grande o B chica? B grande. ¿Y Fabiana? Igual con B grande, doctor. Ya, Fabiana, lea por favor el libro. Ya yo lo encontré del Jesús Flores, del anfotericina B. ¿Ya? Dice que se fija, perdón, se me trabó. Se fija aviadamente a los esteroles de la membrana de las células eucariotas, pero no de las procariotas, o sea, las bacterias. Su mayor afinidad por el ergosterol de los hongos que por el colesterol de las células de los mamíferos explica su relativa especificidad. Como consecuencia de esta fijación, se altera la permeabilidad de la membrana con salida de sodio, potasio e iones hidrógeno. Ya. Y Entonces la vamos a ir célula por partes. En la primera parte que usted está explicando, está hablando sobre el hongo, ¿no ve? sí, ¿Y la anfotericina qué hacía, me dijo, en el hongo? tiene afinidad por el ergosterol Ya, espera un ratito. y esta altera la permeabilidad de la membrana con salida de sodio y Ya, potasio. espérenme. La anfotericina tiene afinidad por el El ergosterol de los ergosterol. hongos. Perfecto, del hongo. Bien. Entonces, ¿y esto qué causa? Altera la permeabilidad de la membrana. Ya. Entonces, ¿y esto causa? Alteración de la permeabilidad membrana del hongo. ¿Cómo se llama este hongo? Mm, ¿Qué se llama? ¿Quién ayuda? ¿Nadie va a colaborar? A ver, ¿alguien está buscando en forma interna? Doctor, aquí habla de los hongos Aspergillus, Candida, Aspergillus, ¿ya? Cryptococcus Cryptococcus. y Blastomyces. ¿Y Esos dice menciona. Cándida? Sí, dice Candida. Ya, perfecto. De los que me interesa que estén aprendiendo ahora es por el Aspergillus. Este es el hongo que nos va a causar neumonía severa en los pacientes inmunodeprimidos. En estos pacientes, la anfotericina. Ahora, ¿qué es lo que causa aquí la anfotericina? ¿Qué causa? Causa lisis, doctor. Causa una vasoconstricción. No, un ratito. Estamos hablando del hongo primero.
aquí en el hongo. Alguien habló de lisis, ¿no? Sí, doctor. Entonces, aquí, a ver, ahí sería. Eso, miren, ¿lo ven? Esto está causando el, este medicamento que se llama anfotericina B. Está causando lisis del hongo. ¿Y esto qué hace? Sigan, sigan. Sí, doctor. Eh, altera la permeabilidad de la membrana con salida de ¿Ya? sodio, potasio e iones hidrógeno. Ya. Entonces, esta membrana, miren ustedes, va a empezar a perder sodio. ¿Qué más dijo? Potasio Potasio, e iones hidrógeno. iones hidrógeno. Bien, perfecto. Y de esta manera el hongo muere. Ahora, alguien leyó hace rato vasoconstricción. Siga el libro. Vasoconstricción renal porque aumenta la Ya, pero retroalimentación tubular. no, lea completo el texto. Está medio incompleto. Ya. La anfotericina B causa vasoconstricción renal, aumenta la retroalimentación tubular y también por toxicidad tubular directa por las especies reactivas de oxígeno. Ya, un ratito, un ratito. Nos vamos a ubicar. Arteriola aferente. ¿Qué causa? Vasoconstricción. Bien. Ahora nos vamos con glomérulo. Perdón, con túbulo. Nos vamos con túbulo. Y este es mi túbulo normal. Bien. Entonces, aquí tenemos ya. Entonces, aquí tengo vasoconstricción. Acá, arteriola aferente. Y acá, ¿qué me dijeron en el túbulo? Toxicidad tubular directa por especies To- reactivas de oxígeno. Toxicidad tubular directa por especies reactivas ¿de dónde? De oxígeno. Ya. Dos son estas especies reactivas de oxígeno. Uno, el superóxido, el H2O2, que sería el peróxido de hidrógeno, los hidroxilos también. ¿Ya? Estas van a ser la toxicidad directa. Bien, ya tengo toxicidad directa. Siga. La nefrotoxicidad por la anfotericina B depende de su dosis y duración de empleo. ¿Ya? Dosis Dicho, dependiente. sí. Siga. Dicho antibiótico liga al colesterol de la membrana del túbulo y se introduce por los poros. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas de la nefrotoxicidad por anfotericina B incluyen poliuria, ¿Ya? hipomagnesemia, ¿Perdón? hipomagnesemia, ¿Ya? hipocalcemia, ¿De qué libro estás leyendo? del Harrison, Poliuria, hipocalcemia, y ¿y qué más? acidosis metabólica sin desequilibrio aniónico. ¿Ya? Ya. Entonces, todo esto me va a dar la hipocalcemia, hipocalemia es.
¿Es hipocalcemia o hipocalemia? Hipocalcemia, dice. Página 2103. ¿No habla de hipocalemia? No, dice. Ya, O para ustedes, magnesemia. por favor, a partir de ahora, agreguen hipocalemia. Ya. Entonces, este tipo de lesión que estamos viendo acá, ¿a qué corresponde? ¿A intrínseco, de insuficiencia renal intrínseca, prerrenal o posrenal? Intrínseco. Intrínseco. Ya, perfecto. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es la causa de esta vasoconstricción? Aumenta la retroalimentación tubular glomerular. No. A ver, otra persona. ¿Causa? Al lesionar las células pueden liberar sustancias vasoconstrictoras, doctor. Lea eso. ¿Dónde dice eso? No, eso le estoy diciendo, no dice. No, yo quiero lectura. Ah, Nadie tiene el Goodman. Nadie tiene el Goodman. El Goodman nadie tiene. ¿Alguien tiene el Goodman? Creo que no, doctor. Nietzsche que son. Y solo todos en Flores. Sí, doctor, ¿de qué se ocupa mayormente? Sí, doctor. Ya, pero este no dice nada, ¿no? Nos dejó bloqueado. Bueno, Doctor, aquí para agregar, tal vez en el Flores dice, se acompaña de una disminución del filtrado glomerular y el flujo sanguíneo bien. renal, y así como alteraciones en la reabsorción de electrolitos en el tubo proximal distal. Estas alteraciones están relacionadas con el efecto que produce el fármaco sobre la permeabilidad de la membrana. El principal mecanismo de acción del antifúngico clínicamente se manifiesta por un aumento de creatinina plasmática y el nitrógeno ureico, La urea. hipopotasemia, hipomagnesemia, acidosis metabólica, hipercloremia por pérdida urinaria de iones. Eso es lo que dice, doctor. Ya, me gusta eso. Ya, tanto la hipomagnesemia como la hipocalemia es por disminución en la absorción acá de sodio. Entonces, acá lo que nosotros tenemos, acá, este es el sodio. En condición fisiológica, este sodio debería ingresar, pero no se olviden que ahora nuestra célula está dañada. Entonces, este sodio pasa por acá, el potasio no se absorbe, el HCO3 tampoco se absorben porque hay daño de la membrana. Entonces, lo más grave en estos pacientes son las hipocalemias severas que hacen cuando manejamos hipoanfotericina B. Ahora, aquí tenemos, para repetir un poquito, conceptos. Si yo tengo acá vasoconstricción, ¿qué tengo? Esta vasoconstricción, ¿a qué lleva acá?
¿Qué causa la vasoconstricción? Disminución de flujo. Hipoperfusión renal. Perfecto, hipoperfusión renal. ¿Y esto qué causa? Hipoxia. Isquemia. O primera isquemia. Exacto. La hipoperfusión renal, la vasoconstricción, hipoperfusión renal, isquemia, hipoxia, ¿no? Y ahora, si yo estoy hablando de todo esto, ya estamos viendo hipoxia. En forma indirecta, daño tubular, ¿no? En forma indirecta. Ahora, la pregunta, ¿cuál es la causa de la vasoconstricción? Aquí está la causa. La endotelina, habíamos dicho en una de las clases, que es un potente vasoconstrictor. La endotelina. Y habíamos dicho que la vasoconstricción puede ser por aumento de endotelina, que es un potente constrictor, o reducción de óxido nítrico. ¿Listo? Entonces, si yo el óxido nítrico, ¿qué es básicamente? ¿Cuál es su función? Vasodilatador. Vasodilatador. Exacto. Entonces, aquí voy a poner entre paréntesis vasodilatador. Entonces, si yo pierdo esta capacidad vasodilatadora, entonces lo que vamos a tener es una vasoconstricción, ¿lo ves? Bien. Entonces, ¿qué tipo de insuficiencia renal estamos produciendo? ¿Intrínseca, prerrenal o posrenal? Intrínseca. Intrínseca, correcto. Bien. Ya. Ahora, para terminar la clase, la última pregunta que les hice, ¿cuál fue? Ah, y aquí les puedo preguntar, ¿por qué acidosis metabólica? Por la pérdida excesiva de bicarbonato. Exacto, de bicarbonato. El bicarbonato tiene que absorberse. Hay pérdida excesiva de bicarbonato. Bien. ¿Quién participa ahora en la insuficiencia renal intrínseca? Esto es por antifúngicos. Este de acá fue antifúngicos. Antirretrovirales, tratamiento de HIV. A ver. ¿Quién participa? ¿Nadie? A ver, ¿quién participa? Doctor, yo había visto en un artículo publicado en el Sevier ¿Ya? que decía, bueno, como dato, ¿no? Que la terapia antirretroviral tiene, o sea, algunos efectos, algunos fármacos de la terapia antirretroviral tienen el efecto de inhibir determinados transportadores tubulares e incrementar la creatinina sérica, pero sin observarse una alteración en la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, algunos fármacos como el tenofovir, la tilpivirina, el atazanavir, el lopinavir, el darunavir y el vitegravir pueden provocar ciertas alteraciones renales como la falla renal aguda, el aumento de de la creatinina, la difusión la tubular renal, proteinuria, hipofosfatemia, hipocalemia y acidosis metabólica. Ya.
¿Alguien más puede colaborar? El indinavir, porque tiende a formar cálculos o cristales por su limitada hidrosolubilidad. General. Ya, ¿eso de qué libro está leyendo? Flores. Ya, un ratito. Espéreme, le voy a ayudar a Flores. Espéreme. Espéreme, le voy a ayudar. Le voy a ayudar a Flores. Aquí voy a poner lesión tubular. Entonces, uno de ellos, ¿el que me dijo? ¿Qué medicamento? Indinavir. Indinavir. ¿Qué dice el título? ¿Qué dice el título? Eh, El que escribí. el título. Esto, ¿qué dice acá? Lesión tubular directa. Lesión tubular. Ya, y el que leyó usted, a ver, léalo de nuevo el mecanismo, por favor. El individuo tiende a formar cálculos o cristales por su limitada hidrosolubilidad. ¿Ya? Si Solo yo eso digo decía. perfecto. Ahora voy a ver si me entendieron. Si yo hablo de nefropatía por cristales y usted está diciendo tiende a formar, ¿qué dijo? Cálculos o cristales. Ya. De todo lo que hemos leído hasta la fecha, ¿dónde estarían estos cálculos o cristales? Arteriola aferente, arteriola eferente, túbulos. ¿Dónde están? ¿Dónde se precipitan los cálculos? En el túbulo. Exacto. Cuando ustedes escuchen la palabra cristales, todo lo que sean precipitación de cristales, estamos hablando de túbulo. Y si yo digo que aquí tengo precipitación de cristales acá, ¿qué va a causar esto? Chao, hijito. Retrodifusión. No, antes. Obstrucción. O la obstrucción. Eso, viene, ya lo están aprendiendo de memoria. Aquí están los cristales, ¿sí? Cristales. ¿Y qué van a hacer estos cristales? Van a aumentar la presión, ¿no ve? Entonces van a evitar que haya filtración. Uno, los cristales pueden producir también lesión del túbulo. Entonces, tenemos la precipitación de cristales. Bien, eso relacionado con indinavir. ¿Quién aporta con algo más? ¿Vamos? ¿Qué estoy dibujando? ¿Qué he dibujado acá? Las células tubulares. Perfecto, células tubulares. A ver, ¿algo más tienen Flores? Miren esto. ¿Qué dice ahí? Lesión tubular directa.
Bien. Y si yo digo lesión tubular directa, que causa lesión tubular directa, esta lesión tubular directa, miren en qué puede acabar. ¿Ahora lo entienden? Entonces, cuando yo tengo estos microcristales, digo estos, unas sustancias nefrotóxicas de los antirretrovirales, me van a producir lesión de la célula. Y eso es lo que aprendimos, que nos puede llevar a una necrosis tubular aguda. ¿Y esto qué significa? Aumento de permeabilidad, disminución, aumento de calcio intracelular, disminución del ATP, alteración del cotransporte de sodio-potasio. Entonces, esta célula prácticamente está sufriendo, ¿no? Está dañada, consecuencia de la necrosis tubular aguda. Entonces, cuando ustedes estén en un primer nivel atendiendo un paciente con HIV y el paciente les dice, doctor, vengo a mi control, ¿qué tienen que pedir? Ahora, ¿Qué más? creatinina. Creatinina. Bien, ácido úrico, escuché por ahí. Entonces, claro, tengo que pedir esto. Claro que sí. Porque él está viniendo a saber si puede seguir tomando el medicamento o no puede seguir tomando. O sea, de eso se trata, ¿no? Él quiere saber si va a seguir tomando o no. A ver, espérenme. Bien. ¿Entendieron? Sí, doctor. Ya. Con esto ya prácticamente ha quedado claro la diferencia entre una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal intrínseca. Aguda, ¿cómo se llama? Prerrenal e intrínseca. Bien, me ha preocupado hoy día algo de que no trabajaron y eso no está bien que hayan hecho. Porque si no trabajaron hoy día, esto ya lo dejan acumular y se va juntando la información. Y la única manera de aprender es cuando ustedes le pongan el hombro. Entonces, esperemos que para la próxima esto no suceda. Entonces, por favor, todos los alumnos de hoy día se ponen, copian las preguntas y se ponen, cada uno se evalúa 0, excepto las personas que sí participaron con el libro. Entonces ya tenemos 2 evaluaciones sobre 10. Se anotan 0, por favor, todos, y ponen ahí, no hice la tarea, no participé. Ya tenemos 2 evaluaciones. ¿Listo? ¿Lo firmaron? Bien. ¿Listo? Entonces, ojalá que el jueves nos podamos ver en forma directa y allí voy a arrancar con el tema de insuficiencia renal crónica, ya con la primera clase. ¿Listo, jóvenes? Eso sería todo por hoy. Que tengan un buen descanso. Doctor, Sí, disculpe, una pregunta en relación al práctico de shock hipovolémico. En la pregunta 2 quería consultarle, o sea, que dice características del shock hipovolémico grado 1, 2, 3 y 4. Y yo en ¿ya? mi caso, por ejemplo, no encontré en ninguno de los libros como el Uribe, el Port o el Kuzma. Yo lo saqué de internet, de una bibliografía que se llama
actualización en el manejo de shock hemorrágico traumático. Me gusta. Quería consultarle si es que, Sí, ¿y qué sí. encontró? No, yo le quería consultar si es que estaba bien o es que nos No, no, podía no, no, decir en no, qué me libro parece estaba bien, ese. pero ¿qué encontró? Encontré que en el porcentaje que en el grado 1 es una pérdida hasta el 11% del volumen de la sangre, en el grado 2 del 15 al 30% del volumen de la sangre, grado 3 pérdida del 30 al 40% del volumen de la sangre, y el grado 4 es una pérdida de más del 40% del volumen de la sangre. ¿Qué más? Bueno, lo que encontré fue el que se llama la Ya. cantidad de Fíjese ahora mililitros. la pantalla, ¿la está viendo? Sí, doctor. Esta fue lo que les ayudé el día jueves. Esto está en el ATLS. Entonces, ¿cómo se clasifica el shock? Grado 1, 2, 3, 4. ¿Y en base a qué se clasifica? En base a las pérdidas. ¿Lo ven? Este paciente en un grado 1 perdió el 15%, es decir, 750 ml de sangre. Aquí perdió 1500 y aquí entre 1500 y 2000. En el grado 1, el paciente puede tener una hemorragia digestiva alta. Ustedes ven la sangre del paciente y este paciente le toman la presión y está normal. La presión de pulso está normal. Y miren que la frecuencia cardíaca está en 100, menos de 100. Entonces, y está orinando bien, 1 ml kilogramo peso minuto, mayor a 30 ml. Está orinando bien. Y uno dice, pero si yo lo he visto sangrar, está en abundancia, me parece abundancia, ¿por qué este paciente no está hipotenso? Porque solo perdió el 15%. Pero ¿qué pasa si el paciente perdió 1000 ml de sangre entre el primer vómito con sangre hasta llegar al hospital? Ya van a ver ustedes acá, miren, la frecuencia aumenta. Ya una frecuencia de 100 es grado 2. Ya perdió, entre 750 y 1500. La presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, ya es de 30, menor a 30. Aquí era 40, normal. O sea, el pulso sistólico y diastólico se van juntando. El organismo, tanto en el grado 2, 3, ya empieza a liberar noradrenalina, empieza a liberar angiotensina 2, renina-angiotensina, aldosterona, ADH, hormona antidiurética. ¿Para qué? Para aumentar el retorno venoso, para que aumentemos retorno venoso. Si no logramos, y el paciente está en casa, no logra aumentar retorno venoso y sigue perdiendo sangre, miren, el 30-40%, miren la frecuencia, nos va a llegar ya al hospital con una frecuencia de 120, la presión de pulso ya va a estar muy baja, 80-60, la diferencia es 20, están activados todo el simpático, renina, angiotensina, aldosterona y vasopresina están activados, el paciente está sudoroso, está frío, y miren, ya hay vasoconstricción aquí de la arteriola aferente y también de la eferente. Porque miren, el flujo renal, aquí ya hay disminución no solo del renal, sino también del cerebral. Entonces, este paciente, está con riesgo ya de hacer isquemia, ¿no? Isquemia, hipoperfusión, isquemia, hipoxia. Y aquí el paciente, si no recibe ayuda, no le damos volumen, no le damos sangre, este paciente va a hacer insuficiencia renal aguda prerrenal. Y el grado 4 es cuando han perdido, mire, 2000 ml. Yo tuve una vez una paciente joven, debe tener unos 25 para 30 años, llegó con 140 latidos por minuto, la piel era pálida, estaba frío y sobre todo el paciente, miren esto, ya no había, la disminución de la perfusión cerebral era malísima. Ya el paciente está en anuria. Entonces, ¿qué caracteriza el grado 3? Es oliguria. Aquí en el grado 4 ya hay anuria. Entonces, esta es la clasificación que les propongo que la usen para responder adecuadamente su pregunta de ese práctico. ¿Qué otras dudas tuvieron?
El de la mordedura de serpiente, doctor. Ya. ¿Cuál es cuál es o sea, qué tiene el veneno de la cascabel? Fosfolipasados. Ya, ¿y qué haría? Es nefrotóxico. Ya, pero exactamente qué haría. Dañar directamente las células tubulares. Bien, van a actuar directamente bien sobre las células tubulares. Está bien. Y vamos a tener también una respuesta inflamatoria, donde esta respuesta inflamatoria van a provocar hipotensión y alteración en la perfusión renal. Entonces, si yo le estoy diciendo hipoperfusión, digo, a respuestas sistémicas, les estoy diciendo que el veneno de la serpiente va a producir intensa vasodilatación. Hay intensa vasodilatación periférica, disminución del retorno venoso y alteración de la perfusión renal, ¿no ven? Y ahora, ¿qué hace fundamentalmente el veneno de la cascabel? Va a producir rhabdomiólisis. Es decir, el veneno va a liberar mioglobina del músculo. Y esta mioglobina va a pasar al torrente sanguíneo y va a llegar a los túbulos, causando obstrucción tubular. Entonces, vean ustedes, son dos los mecanismos. Uno es sistémico, otro es el de la rhabdomiólisis. Hola, ¿me siguen? Sí, doctora. Sí, doctor. Ya, va a producir rhabdomiólisis, es decir, salida de mioglobina, la cual se va a precipitar, esta mioglobina, que va a causar mioglobinuria, va a ir al túbulo, y en el túbulo va a causar precipitación de los túbulos renales, causando una obstrucción tubular. Y de ahí ya la conocen la historia: aumento de permeabilidad, aumento de la presión por retrodifusión, etc. Entonces son dos los mecanismos de la mordedura de serpiente para causar insuficiencia renal aguda. Ahora, tenemos también efectos directos sobre las células renales. Es decir, eso todavía no está muy claro, pero sí hay un efecto directo. Pero que sepamos de que es un potente vasodilatador y nos da una hipoperfusión sistémica, sí. Y que nos causa una precipitación de mioglobina, de mioglobinuria a nivel de los túbulos, también es importante que lo sepan. Por eso es que estos pacientes tienen que tener muy buena hidratación. Pero vean ustedes, no produce vasoconstricción de arteriola aferente. O sea, si yo les pregunto esto, es falso. ¿Es tubular o tubular por precipitación? Y no dice por daño renal directo de la célula tubular, ¿no ve? Dice por precipitación de la mioglobina dentro del túbulo. Está claro ya todo, ¿no? Entonces, daño directo a la célula no está claro, doctor, ¿no? No está claro eso. Con que ustedes me pongan vasodilatación sistémica por acción por la inflamación que produce el veneno y que digan mioglobinuria, es decir, salida de mioglobina de los músculos a la luz tubular. Por eso es que estos pacientes hay que hidratarlos bien desde el inicio. Recording stopped. Listo, jóvenes. Eso sería todo. Gracias, doctor. Con esto terminamos la clase.